Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Bienvenidos sean todos a este espacio del Cineforum. Esta noche, Lenin Paulino ha elegido para ustedes una película biográfica que se llama Miss Marx. Es la historia de la hija menor de Carlos Marx. Así que vamos a conocer un poco más sobre ella a través de esta película y vamos a ver los comentarios que iremos generando. Buenas noches, Lenin, bienvenido. Buenas noches, Cecil, viéndote, no sé, tú tienes un aire hoy como victoriano. Que me corté el pelo, Lenin. Eso es. Como que te pusiste en personaje de la película. Bien, bueno, este chiste tiene un poco que ver con el contexto de la película. Realmente se desarrolla en la época victoriana, poco después de que se pusiera a circular el famoso libro El Capital. Y bueno, una biopic, como yo siempre he dicho, a veces le huyo un poco a este tipo de película. Esta tiene sus encantos y sus pequeños desaciertos. Una película ligera que nos permite entrar en el mundo de esta mujer que tuvo una agenda de lucha que todavía en países como el nuestro tenemos que dirigir la mirada. Cecil nos ha dicho que este ciclo que comenzamos hoy conecta un poco con el tema del mes de la no violencia. Perdón, que hay unos ruidos externos. El mes de la no violencia, donde hemos escogido películas que no necesariamente muestran a heroínas ni supermujeres, pero sí a personas que desde sus diferentes roles hicieron aporte a lo que es el feminismo y la vista en la reivindicación de muchos aspectos de las mujeres. Como siempre, vamos a comenzar mirando el tráiler de la película y de inmediato comenzamos porque sé que las personas que están aquí van a hacer aporte desde su sensibilidad y la percepción que tuvieron de la película. Si lo que todos dicen fuera cierto, entonces mi padre estaría ardiendo en el infierno. Se ha ganado su descanso. ¡Ahora me toca vivir! Eleanor Marx. Hay leyendas acerca de usted resistiendo a un largo interrogatorio de la policía. No está permitido que los niños trabajen. ¿Por qué no le dices que necesitamos los salarios de nuestros hijos? Igual que los obreros son las criaturas de la tiranía de los holgazanes, las mujeres son las criaturas de la tiranía de los hombres. Tengo trabajo que hacer. Tu panfleto es maravilloso. Las mujeres ya no serán esclavas de los hombres. No has sido feliz conmigo. No, nunca he sido feliz. El futuro está de nuestro lado. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Luchar. Algo de la película que me encantó fue la música y cómo comienza la película, además como un caleidoscopio al principio, con ese toque de modernidad para contar una historia clásica de la época victoriana. Realmente me envolvió y no tomé en cuenta que no estaba pasando el tráiler de la película, pero sirvió para hablar de este detalle que realmente es fascinante. Vale decir que la película recibió varias premiaciones por la música, por el diseño de vestuario, que está sumamente meticuloso y bien logrado y que ayuda a contar la historia y entender la época. De la misma manera que el diseño de producción en general, que es más que el vestuario, sino también los ambientes, las locaciones, los detalles que se muestran como accesorios tanto de la casa como de las partes que acompañan a los personajes.
Entonces, nada, vamos a dejar abierto el foro, a ver qué nos cuentan, qué le parece esta película, que realmente tiene unas informaciones documentales interesantes para entender lo que fueron los cimientos del feminismo, sobre todo en este mes que estaremos escuchando hablar mucho de estos tópicos. A ver, manitas amarillas, ¿quién se anima? Cecilia está como que quiere decir algo. ¿Quién te dijo? Pero está bien. Bien, pues vamos a ver quién sigue. Bueno, yo quedé un poco confundida con sus criterios sobre cómo las mujeres eran explotadas en sus relaciones, al igual que los trabajadores eran explotados por sus patrones. Sin embargo, ella aguantó una relación totalmente poco, ¿cómo les diría? Para nada ideal su relación que ella tenía y la soportó. Entonces veo cierta contradicción ahí. No sé si en la vida real es así. Yo pienso que ella, a pesar de todo, sí estaba enamorada de ese hombre. Y yo busqué al final de la película me quedé mirando entre los créditos al final, está de dónde sacaron los textos de los discursos que ella da. Y ahí vi que es que ella y él escribieron muchas cosas juntas. O sea, probablemente él no era un marido ideal, pero ella probablemente estaba enamorada de su mente, pienso yo, o de su intelectualidad. A pesar de que en la película se retrata bien poco, puesto que él aparenta bastante débil, dormido mucha parte del tiempo, drogado, ausente. No sé, pero aparentemente ella tenía una atracción por lo menos intelectual con él. No sé qué piensan los demás. Bien, mira, tú has dado con el punto clave de la película y es la tesis de la directora, hacer un trabajo sobre la contradicción de este personaje y cómo se da esa contradicción en lo público y en lo privado, o sea, cómo soy en privado y cómo soy en público. También esa mirada constante a lo general y lo particular. Al principio a mí me pareció que la intención, después la cambié completamente, era que la directora quería mostrar, porque no pasa solo con ella, sino que muestra a personajes históricos con sus debilidades. Y ahí tiene que ver un poco de ese vicio de la historia, de endiosar y santificar a los personajes y dejar de lado las partes que no vamos a decir oscuras, sino esa parte de debilidades que todos los seres humanos tenemos. Y quizá eso es lo que hace que muchos personajes históricos no se generen empatía o no se genere ni siquiera curiosidad por ello, porque lo ponen muy distante. Pero más adelante me di cuenta que era esto, era contar las contradicciones que están presentes a lo largo de la película, no solo Fíjate con cómo ella, se descubre casi lo del cerca del papá. final lo del papá. Exacto, lo del papá. Lo del papá y el tema, algo que en nuestros ambientes se tiene la mirada puesta en qué se convirtieron los comunistas después. O sea, qué es lo atractivo del capitalismo. Y muchos personajes que en épocas de la dictadura, de los 12 años de Balaguer, jugaron un papel importante en qué se han convertido hoy. Y muchos cómo han pasado incluso al banquillo de los acusados. Entonces, esa transición que tiene que ver con el cambio social y cultural, lo vemos en el personaje del amigo que está en el campo, que incluso en un momento donde está en la cama, medio hacen broma con él de cómo él juega con lo... Y un poco el tema, yo pienso que no es el no, quizá no va a la comparación, pero cuando él habla del pajarito, lo del síndrome de Estocolmo, o sea, ¿quién es que está con él
O sea, ese pajarito que llega todos los días y quizá eso le abrió una sensibilidad por los animales. Pero bueno, lo que quiero plantear es esto, de que tú comienzas con un punto clave que es entender todas las contradicciones, incluyendo algunas que se convierten en debilidad de las películas que vamos a hablar más adelante. Bueno, ella tampoco llevaba una vida muy socialista, que digamos. Ella vivía bien burguesamente. Bien, bueno, un poco debemos de entender, esto es una percepción de una directora que merece respeto, que además es filósofa, con doctorados en filosofía y que ha hecho trabajo muy digno dentro del cine. Realmente esta es la primera película de ella, pero pongo en agenda ver cosas que han sido muy saludadas, como un documental que se llama El Cosmonauta, que recibió varios premios, incluyendo en Venecia, y otras películas que han sido muy bien planteadas. Lo que pienso es que el crédito que tiene la directora nos puede guiar a entender esas contradicciones. Desde luego habría que ver un poco también las intenciones ideológicas de la directora, porque insistía mucho en esto, incluso en un momento en que destaca lo que podría ser visto como corrupción, cuando hacen unos gastos de las flores al principio. Pero no era ella, era el esposo. El esposo, sí, pero estaba usando fondos de la Fondos del partido, institución, sí. del partido. Y entonces yo lo vi como un choque ahí, que uno mismo que va construyendo un ideal de ese personaje, en ese momento que lo cuestiona. También es otra pista de la directora para llevarnos por todo lo que vamos a ver. Otra contradicción que yo vi tuvo que ver con el arbolito de Navidad. Constantemente, sí. Sí. Puesto que obviamente ella no era cristiana, ¿no? No, Entiendo yo. y el diálogo con el niño. Sí, el diálogo con el niño le dice que es mejor no creer, ¿verdad? Tener esas creencias, porque si las creemos y nos llevamos de eso, su abuelito estaría en el infierno. Pero Así. después veo que hay arbolitos de Navidad. Salen, yo creo que 2 arbolitos de Navidad diferentes en la película. Sí. Así es. Doña América tiene su manita levantada. Perdón, para no perder eso, y lo ponen en un plano fuerte, incluso lo dejan muchísimo tiempo expuesto en la pantalla, más que lo normal, igual que la fachada de la casa cuando llegamos al final, pero eso lo hablamos ahorita. Vamos, bienvenida, doña América, qué bueno que está con nosotros. Sí, bien, buenas noches. Lo primero que a mí me llama la atención es por qué esta película en el año 2020, donde trata de plantear un pensamiento feminista en Inglaterra, cuando precisamente a finales del siglo XIX en Inglaterra, las mujeres que fueron activistas fueron las sufragistas. Obviamente, al poner a la joven hija de Marx, creo que hay una intencionalidad que no la descubro mucho, pero que es lo que a mí me ha llamado la atención, porque hubieron mujeres extraordinarias precisamente en Inglaterra. Y en Alemania, el pensador feminista no fue Marx. El pensador de la cosmovisión que tiene respecto de la sociedad en su conjunto solo tiene algunos guiños, pero de ninguna manera él hizo planteamientos más allá de lo que está planteado en la película, y lo dice en los créditos también. La película toma, me parece, el capítulo 24 del Capital, donde se habla de la acumulación de capital en Inglaterra y donde se describe todas las condiciones laborales en las fábricas inglesas, que es lo que muestra la película. Niños trabajando, hombres trabajando en condiciones de un frío extraordinario,
encerrados que se enfermaban, y entonces ella aparece dando sugerencias acerca de la ventilación, por ejemplo. Eso está planteado y documentado por Carlos Marx, que lo toman. No es su pensamiento. Ella participa de ese legado cuestionador a formas de trabajo. Pero por otro lado, sí ella pertenece a una familia de intelectuales. Su padre, sus amigos, donde se mueven eran intelectuales. Pero cuando comienza la película, hay una descripción de las condiciones de vida de esa familia, que fueron sumamente pobres. O sea, Marx fue sumamente pobre y su familia padeció mucho frío en Londres. Y cuando hablamos de frío es el invierno de Londres, unos inviernos espantosos, y no había recursos para superar ese frío. Engels, su amigo, es el que prácticamente lo mantiene a Marx y mantiene a toda la familia y se preocupa. Y no tiene hijos. Él no tiene una familia del cual haya noticia de descendencia. En la película lo plantea. Él no tuvo hijos. Los hijos de él son prácticamente los hijos de Marx. Esto también aparece en la película. Entonces, no sé a qué viene esto, y es una pregunta. En esta época, un feminismo de una teoría que no sale necesariamente del marxismo, de la corriente, más que generalidades, porque lo que se planteó el trabajo en las fábricas de hombres y mujeres, y lo que se describe fueron las condiciones muy, o sea, en nuestro lenguaje, muy inhumana, muy difícil, muy sacrificada, porque las mujeres también trabajaban. Y los trabajadores, hombres y niños, trabajaban 16 horas diarias. De ahí que el clamor por las 8 horas laborables surge de las condiciones de trabajo de Inglaterra. Ahora bien, con eso que está en la película, entonces sí hay algo que a mí también me llama la atención, y me parece que trata a la directora de hacer muy atractiva la película a través de la música. Y la música es contemporánea nuestra. No hay un necesario vínculo con finales del siglo XIX, sobre todo en la parte más atractiva, a pesar de que hay dos grandes compositores a los que hacen referencia y además son un motivo de creación para la película en la parte musical. Por otro lado, yo noto que aquí el discurso feminista está planteado, creo que desde nuestra perspectiva actual. ¿Por qué? Porque vemos una dualidad. Hombres que son muy, vamos a decir, yo no sé si liberales o muy activos en la lucha social, pero dentro de la familia son sumamente conservadores, son sumamente represivos con la mujer. Y digo son porque estamos en el siglo XXI y eso sigue ocurriendo. Yo creo que por ahí está planteando, hay una intencionalidad de plantear ese conflicto de nuestra sociedad contemporánea que ya venía puesto de manifiesto desde el siglo XIX. Pero que han pasado más de un siglo y seguimos, hemos avanzado, pero esencialmente se mantiene ese patrón de comportamiento. Una mujer sujeta sobre todo desde lo económico y desde la educación, sujeta a su compañero. Hay algo que parece novedoso en la película,
y es que ella sí elabora, no sé si es así o no, pero en la película aparece ella elaborando el discurso en cuanto a que la mujer que trabaja, la mujer que piensa, la mujer intelectual, no necesariamente viva de esa misma manera en su hogar y que los hombres le cierran el espacio y el compañero de ella, con el que en la vida real parece que trabajaron juntos, crearon juntos planteamientos teóricos, tienen una vida muy, lo que dijo Cecil, como contradictoria. Él era una persona que no se ve activo generando recursos, sin embargo gastaba y tenía otra mujer y había tenido otra mujer. Y allí viene el asunto de esta señorita Marx, que a ella no le importó eso nunca. Es Él era decir, un lo que a esposo las mujeres parásito. normalmente importa, a ella no le preocupó. No le importó que esté casado, que no se divorció, que se volvió a casar. Ella dijo, a mí no me importa, simplemente yo quiero vivir con él a mi manera, porque lo que define no es un papel, sino las condiciones reales de vida. Y ella se compromete y los recursos que ellos tenían son los recursos que Engels le proporcionaba a la familia Marx, incluida él. Entonces me Le quedo dejó ahí en herencia con muchas también, ¿eh? dudas entre la intencionalidad de la película, el siglo XXI, y noto ciertas contradicciones, pero no sé si es ingenuo o manejado. Ahí me queda la duda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sobre la relación de Marx y Engels, hay una película que tenemos en carpeta y siempre hemos querido compartir, que es la del joven Marx, donde se centra en la relación de estos dos amigos y lo que la directora plantea acá y que doña América lo propuso y es el tema de cómo Engels mantuvo prácticamente esta familia, incluso le deja su herencia a sus hijos. La intención, ¿por qué la película? Yo pienso que hay un interés en los jóvenes directores en buscar esos obeliscos, o sea, esos puntos que no han sido muy difundidos. Y creo que parte de lo que la película plantea es eso que doña América decía, que se siente un poco forzado, era como un compromiso de ella, que esa teoría que elabora su padre, que ese marxismo no destacaba y que ella entendía era una cuota que podía continuar. Incluso hay un momento que es como un ritual de separación, cuando ella dice, yo he estado como resolviéndole todo el tiempo a los otros y llegó el momento de yo salir a hacer lo que yo entiendo debo de hacer. Yo he estado cuidando a mi padre, cuidando a mi madre, cuidando a mi hermana, ahora el hijo de mi hermana, me voy. Y va con esta perspectiva de rastrear, como dice doña América, y vuelvo y la refiero, es solo una parte que ella cita. Respecto a la música, fascinante hasta el momento que la música es recreativa para ambientar. Ahora, cuando hay una escena que ella se pone a bailar esta música, automáticamente la película cae en un anacronismo. Pero yo pienso que ella se pone a bailar, no esa música, o sea, esa es la música que acompaña a esa escena, pero no entiendo que ella esté bailando esa música. Acuerda que ella está bajo efecto de la droga, ella había fumado opio y bueno, sabrá Dios lo que estaba oyendo ella en esa cabeza, ¿entiendes? Bien, bueno, es una lectura, pero creo que es un poco difícil de llevar cuando el ritmo que ella lleva es el de la música que está tocando. Entonces, un grupo punk, que de hecho no es inglés, sino norteamericano, le da un toque de anacronismo a la película. Porque en la parte, por ejemplo, en una escena que ella sale, no recuerdo, de un conflicto, y que ponen ese punk
así acelerado, casi llegando, bueno, pasando el heavy metal. Se entendió y se justificó, pero en esa escena que está drogada, aun cuando ella decía que no usaba opio, porque había tenido mala experiencia, le da un toque de anacronismo. Ahora, el discurso, yo pienso que es lo que lleva incluso a darle un matiz de manifiesto, así como el manifiesto comunista, así como el manifiesto de los dadaístas. Se le siente un aire de manifiesto porque tiene una postura y unas declaraciones en torno a 3 puntos importantes: lo de la mujer en el trabajo, lo del trabajo infantil, el derecho al voto de las mujeres, entre otros que estaban incluyendo los derechos de la dignidad de los hombres en el trabajo. Y si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, tenemos un derecho de la mujer al voto, pero algo que se sigue replicando es la proporción de las mujeres en las posiciones políticas, en los partidos y en el Estado, los puestos que tienen las mujeres. Entonces, esto que estábamos hablando de 1895, en el siglo XXI, aquí, imagino que en otras partes también, el tema del trabajo infantil, no hace más de 10 años que se hizo un trabajo para recuperar a miles y miles de niños que estaban en trabajo con riesgo, incluyendo prostitución infantil, delante de todas las autoridades y de toda la comunidad. Y el tema de las trabajadoras domésticas, en un proyecto de ley que está parado, y sabemos por qué está parado en el Congreso, nos habla de por qué la necesidad de esta película, independientemente de que han existido, sobre todo en Inglaterra, otras mujeres en el plano de la lucha y la reivindicación del feminismo, pero esas han sido muy destacadas. Y la pregunta, ¿ella era marxista porque tenía la conciencia o porque era la hija de Marx? Es algo que la película nos deja, incluso con todas esas contradicciones, incluyendo esos gustos burgueses, como la escena en la que ella está, no sabemos si tintándose el pelo, y Pintándose el pelo, yo pienso. Sí. en esto que bueno, no es que esto tenga nada de contradictorio, pero en un estereotipo de lo que es este tipo de mujeres de lucha es importante. Bueno, vamos a ver, alguien más, hay muchas personas que no nos han comentado qué le pareció la película. Bueno, a mí me dejó un poco sorprendida su reacción ante la mujer que aparece como otra esposa de Edward. Hubiera esperado de ella un poco más de empatía con esa mujer, pero ella la despacha bastante rápido, ¿no? Ah, bueno, mira, él firmó así, eso no es legal, ese es un nombre artístico, eso no es legal. Y por lo menos no en la película no lo confronta a él sobre eso. Pero yo hubiera pensado que una mujer que pelea por los derechos de las mujeres hubiera sido más empática con ella. Y por lo menos no puedo decir que la película fue predecible. Yo hubiera esperado que ella entrara y le hubiera dicho a él, mira, recoge tus cosas y vete. Pero no. O sea, ella lucha por los derechos de las mujeres, ella lucha por los derechos de los niños, ella lucha por el voto, ella lucha por los trabajadores. Por lo único que ella no lucha es por sus propios derechos. Y no, ¿Perdón? Sí, aun cuando personas muy cercanas y que sabe que ella sabía que eran personas que la estimaban, sí, ella entra en el plano como de en pleito de marido y mujer, nadie se puede meter. Sí. Y le dice cuando la amiga africana, antes de irse, le hace esta reflexión y le dice, yo no quiero irme y dejarte con este hombre. Y ella prácticamente la corta y le dice que ella lo ama. Después, y a Engels también lo cortó cuando se lo dijo. Sí. Exacto. Y en otro momento lo justifica diciendo que nada, que él tiene este problema, que era parecido a otra enfermedad.
y prácticamente que ella lo asumía, pero vemos cómo al final se quiebra. Incluso yo pensé en un momento, y eso fue un tema interesante, en la secuencia de la película, cuando va a buscar el medicamento para dormir el perro, yo entendía que era para él. Yo entendía que ella se lo iba a aplicar a él. Y al final yo quedé confusa en un principio. Yo pensaba que ella estaba pidiendo más opio, como que después que lo había probado, quería seguir. No sé cuán legal, no tengo idea si el opio era legal, porque ellos lo consumían como con mucha frecuencia para que fuera algo, no sé. También el amigo que estaba en el campo, el de los pavos y los pollos y la cosa, él en un momento hizo como que pone algo en la nariz. Yo no sé si ya había cocaína para esos momentos. Sí, yo no tengo la información. Bueno, cocaína había, lo que habría que ver si tenía este uso y si tenía esa connotación de drogas prohibidas, ¿sabes? No legal. Sí. Y vemos si esa resistencia de ella a asumir lo que los otros veían, pero es hablando de que en la película no está muy claro, pues tú hablabas del tema de la intelectualidad de él, pero eso no se ve en la película. Yo eso de la intelectualidad lo intuyo cuando vi la cantidad de artículos y trabajos que habían realizado juntos, porque la película no me deja ver eso. O sea, yo de la película no puedo sacar eso, lo saco como sumando 2 más 2 cuando veo en los créditos al final que parte de todo el contenido de la película fue sacado de cartas y de trabajos que ellos dos hicieron juntos y están firmados por los dos, varios trabajos, habían como 6 o 7 trabajos. Yo hasta le hice una captura de pantalla que la quería compartir ahora y parece que en lo que esperaba hice algún otro tipo de trabajo y la perdí. O sea, copié otra cosa y perdí esa captura de pantalla. Para tomarla tendría que volver a la película. Lo de la carta, tú dices, la carta manuscrita. Y donde estaba todo, de dónde habían sido sacado todas la documentación de la película. Hay bastante, hay muchas de las cartas entre la amiga de Sudáfrica, Olivia, y con otras personas, cosas que esa amiga escribió, de ahí se han sacado parte de los contenidos de la película y de los discursos de ella han sido sacados de discursos, de cosas que ella escribió con Edward. Pero no porque la película me mostrara esa intelectualidad de él, no, yo lo que vi fue una persona enteramente débil, muy débil. Sí. Sí. Bueno, algo que debemos de destacar de la película es la insistencia en unos valores que se promovían y eso toma su parte más sublime en cuando la muestran a ella niña en el juego que está haciendo, un juego interactivo con la familia, que son unos retos que llevan a identificar a cada uno de los miembros con un valor y a describirlo. Y termina con esa parte donde ella dice seguir adelante, como luchadora, seguir adelante. Ella con la frescura de la niñez, adolescencia. Y después entonces nos pasa a la escena ya del suicidio. Pero esa parte de los valores nos lleva a reflexionar en la parte que no basta con yo saber recitar los valores, sino hasta qué punto la consistencia de esos valores y cómo en momentos de crisis yo puedo agarrarme de esos valores y enarbolarlo. Pero sí era importante que en la familia eso se cultivaba y estaba ahí. Y la directora lo subraya en diferentes momentos de la película. Doña América. Ya. Sí. Compartiendo con lo que ustedes acaban de opinar, yo no le veo a partir de la película un conflicto entre tener ideas revolucionarias de cambio de vida de los trabajadores, de condiciones de vida para las mujeres
y lo que se suele llamar la vida burguesa. Yo no le encuentro conflicto, me parece, por el contrario, muy coherente, porque la gente para pensar no tiene ni que ser pobre, ni ser obrero asalariado, ni explotado. En la historia de las ideas políticas, de las ideas sociales, de planteamientos filosóficos, religiosos, intelectuales, quienes lo han planteado son gente que ha tenido los recursos suficientes para pensar, escribir y en una vida de comodidad hacer planteamientos. Y no es incoherente ni conflictivo la vida personal de la gente. Yo lo veo, por el contrario, lo veo muy auténtico. Es decir, ella no tenía que cambiar su estilo de vida con hacer planteamientos frente a una realidad que debía cambiar, por un lado. Por otro lado, el tema de no está claro por qué ella se suicida. Sí, eso es verdad. Sorprende. Es decir, llega y es un final que a uno le llama la atención porque o podía ser que él se iba a suicidar o el perro se iba a morir, pero fue sorpresivo en el planteamiento de la película que ella decidiera terminar con su vida, como en la vida real ella termina con su vida. Entonces ahí lo veo forzado en el planteamiento de la película, no en la vida real, porque no se alcanza a ver cuál fue el conflicto interno de ella, mayúsculo, que lo tuvo, aparentemente lo tuvo. Pero cuando ella explica el tema de la vida con él, parece que se complementaban mucho intelectualmente. Parece, pero no se ve en la película. No se escucha diálogos, aportes, preocupaciones. No hay. Él es un personaje detrás, en silencio, pero a través de las reflexiones de ella y conversando con su amiga, le dice, él tiene problemas. Es decir, él entiende que él tenía problemas. Él tiene problemas, no tiene idea del dinero, no tiene idea de cuánto se gasta, no tiene idea de dónde sale el dinero para pagar. Él lo único que sabe es gastar. Y le encantan las flores y las flores no han sido para mí. Entonces, ella tiene bastante claro a través de esos diálogos que ella mantiene, cuál es su drama personal con él, pero ella está decidida a mantener esa relación, que tampoco la película lo plantea por qué, pero como lo dijo Cecilia, es que ellos escribieron juntos, reflexionaron juntos y se aportaron mutuamente. Eso en la película no se ve los aportes de él, pasa desapercibido y yo ahí me quedo en el comentario. Bien, bueno, un poco argumentando sobre la posición de la contradicción, al principio decíamos que era interesante porque era una manera de ver aterrizado y como simples mortales a grandes personajes de la historia, o sea, con sus debilidades humanas que todos tenemos. Ahora, ¿qué es lo que arrastra esto? El tema de un tema ético, si se quiere, que incluso ella lo confronta. Yo me recordé en la película con un pasaje del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway que dice, comienza pidiendo prestado y termina mendigando. Y ahí había un tema de mantener un estatus, no, porque si usted tiene una posición, que fue lo que pasó con Angel y que fue coherente, incluso solidario desde su posición económica y no contradecía lo que fue como ideólogo y como político. Ahora, lo que se cuestiona es, y más que cuestionarlo, preguntarnos, una mujer que lo decía Cecilia, está luchando por las otras, no tiene la fuerza para identificar y luchar por ella misma, independientemente que el amor es ciego y lo guía a la locura, que era un poco lo que había en esto, pero eran unos temas éticos como eso, de exponerla en el principio de su carrera a usar fondos
que no eran personales de ellos y que la amonestaran. Y el mismo tema de que ya estaba pidiéndole prestado, incluso haciendo préstamos, poniendo familiares de garantía y que a ellos les reclamaran. O sea, es un poco esto, pero no deja de ser, doña América, no una contradicción, sino un punto de debilidad. La famosa frase que en el argot de la izquierda, de que la burguesía es tentadora, y vuelvo al tema de la consistencia de los valores, o sea, qué tan sólidos son mis ideas y mis principios que no me voy a dejar tentarme, y aquí tenemos mucho escenario y no lo vamos a poner porque no es el tema en el tapete aquí, de cómo esas debilidades ideológicas y la tentación de la burguesía, donde la gente que eran los grandes izquierdistas hoy son los grandes millonarios. Entonces, pero no, entiendo que no, y como usted dice, sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica, los cambios lo han hecho la clase media alta, que ha tenido las oportunidades de formarse, y no solo aquí. En Haití, quienes hacen la revolución en Haití fueron los franceses que pudieron ir a formarse a Francia y vinieron igual la burguesía criolla con las independencias de América, y así sucesivamente con todo. Pero es un tema de esos ideales. Doña América, adelante. Yo Doña creo América. que se le quedó levantada la mano. No, lo que pasa es que Luz María Méndez está pidiendo el turno y le tienen que dar, solo para eso. Que no vemos la manita. No se ve la mano de Luz María, ¿no? Adelante, Luz María, bienvenida, qué bueno. Abre tu micrófono, Luz María. Ok. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, qué bienvenida. gusto verte por aquí. Sí. Yo no sé dónde poner la manita. Yo puse en el chat que quería un turno, pero todavía no sé dónde poner la manita. Bueno, yo vi la película anoche y lo que yo pienso de ella es que ella era una persona contradictoria. Ella lo que yo entendí, ella no tenía mucha fuerza de voluntad. Era una persona débil de carácter, aunque reflejara otra cosa. Porque en algún momento ella mencionó que ella nunca le llevaba la contraria a su papá. Ella siempre estaba de acuerdo con todas las ideas de su papá. Pero acuérdate que eso fue en una obra teatral, que confundió una dramatización. mucho. Yo creía que era de verdad que ella estaba hablando de su vida, pero resultó ser una obra teatral. No, pero cuando ella habló con la señora que vivía en su casa, que era la persona que estaba en la casa, ella le dijo que ella siempre vivió entregada a los demás. Sí. Siempre con su papá, que nunca siempre todo lo que él decía, eso era lo que ella hacía. Inclusive cuando su hermana enfermó, que él le pidió que fuera, fue su hermana que le dijo que no, que ella necesitaba ocuparse de ella. Bueno, el caso de ella hizo esa representación teatral, que fue una representación, una reescritura de La Casa de Muñecas de Ibsen, sí, que es una obra teatral donde la esposa termina dejándola porque se siente como un pajarito en una jaula, tanto de parte del esposo como del papá. Ella hizo la reescritura y entonces hizo la representación con la pareja, con el esposo. Y a la salida, ustedes recuerdan que ella estaba con la amiga sudafricana y llegó su esposo con otro señor, que ella se lo presentaron, y comentaron la obra, y él mencionó que en lugar de haberlo dejado, debía de haberse suicidado. ¿Por qué no se suicidó? Pero lo dijo de forma, o sea, riéndose. Y aparentemente ella tomó eso literalmente. Se le quedó ahí en la cabeza. Sí, ella no se sentía bien con su pareja. ¿Por qué? Porque ella estaba aceptando una serie de cosas y no tenía la fuerza de voluntad ni tenía el carácter para cortar con una situación que era todo lo contrario a lo que ella, en lo que ella creía y lo que ella reflejaba. Y otra cosa, cuando ella daba esos discursos, ella siempre mencionaba, hacía referencia a su papá. O sea, ella era como un vocero de su papá, aunque su papá ya estuviera muerto.
yo nunca la vi a ella como con ideas propias de ellas, aunque estuvieran no a favor de su papá. Ella siempre se mantuvo fiel a esos lineamientos de su papá, lo que él decía, cuando mencionó lo del matrimonio, de las 4 cosas que eran el amor, el respeto, la facilidad intelectual y la independencia de la pareja, que era lo que su papá en su obra aconsejaba o anotaba. Entonces, eso yo siempre lo vi en ella, que era una persona como débil de carácter y quizá eso la llevó al suicidio, al ella no tener las fuerzas dentro de ella para poder romper con todo ese acondicionamiento de toda su vida, vivir una vida desdichada, aunque ella lo quería, pero no era el tipo no poder vivir con la coherencia, con lo que ella predicaba. Exacto, ella no era coherente. Yo pienso que eso quizá la llevó a cometer ese acto de suicidio. Y una voluntad débil, un carácter débil y acomodado. Esa es la impresión que me dio, pero a mí me gustó, o sea, realmente refleja la realidad de lo que ella fue. A mí la escena que más me gustó de la película fue casi ya al final, la del juego en la familia. La familia. Y lo busqué porque recuerdo que una de las respuestas de Marx fue que nada de lo humano me es ajeno. Sí. Entonces, yo busco información sobre esto y aquí dice, a las hijas de Marx les encantaba el juego de salón victoriano Confesiones, al que hoy se le conoce como cuestionario de Proust. Entonces ahí dicen que ella y su hermana Jenny propusieron a su padre que jugara y contestara dicho cuestionario. Entonces aquí están, ¿cuáles son las respuestas de Marx a las preguntas? ¿Quieren que le lea algunas? Porque son muchas. Claro, por favor. Dice, tu virtud preferida, la sencillez. Tu virtud preferida en un hombre, la fuerza. Tu virtud preferida en una mujer, la debilidad. Tu principal característica, el tesón. Tu idea de la felicidad, luchar. Tu idea de infelicidad, la sumisión. El defecto que más disculpas, la credulidad. El defecto que más odias, el servilismo. Ocupación preferida, ser un ratón de biblioteca. Entonces, por ahí sigue, déjeme buscar a ver quién más. Aquí dice, tu máxima, nada de lo humano me es ajeno. O sea, su cita favorita. Me pareció bonito recuperar estas, porque no salen todas ahí, y son muchas más, incluso está su poeta, su flor, su comida favorita, etc. Y dice, fíjate que dice, su idea de la infelicidad, la sumisión. Sí. Ella se copiaba todo de su papá, ella era una mujer sumisa ante esa pareja, totalmente sumisa. Bueno, yo pienso con el tema de la separación y creo que podríamos caer en anacronismo, y he usado 2 veces este concepto, es el contexto de la época, qué tan fácil era, o sea, lo estamos viendo de la posición de una mujer hoy, la separación, el divorcio. En esa Pero época. mira a su amiga, la escritora Olivia lo deja y se vuelve para su país. Olivia lo deja. Sin embargo, a mí me extrañó que no se hubiera visto como descrédito o no se ve eso en la película. ¿Qué ocasionó en el público, en los amigos, el que ella viviera con un hombre como su esposa sin estar casada con él? Porque en una época victoriana eso debe haber sido un escándalo descomunal. Bueno, hay otros referentes que hemos manejado en este cineforo y fue con la película de Mary Shelley. Sí, recuerda que se da una relación de este tipo con un hombre que ya estaba casado y que la esposa se resistía a darle el divorcio. O sea, habían unos temas y habría que ver los tipos de contratos que habían
en estos arreglos Pero yo matrimoniales. hubiera pensado que ella podría haber sido como la comidilla pero no, por lo menos eso no se deja saber en la película, si ella fue muy criticada o no. Y en ambas, por ejemplo, te menciono esto de Mary Shelley porque recuérdate que la mamá de ella fue de las precursoras del feminismo también en Inglaterra y un poco en la misma época. Entonces, ella lo hace porque tienen una base. O sea, no creo que en la psicología de esta película ella tuviese ese tipo de presión porque vienen de una formación, de un hogar que con todas las contradicciones que tienen una mirada diferente de la sociedad y de la vida y del rol, los roles y los desempeños de las personas en las sociedades. Entonces, quise hacer esa analogía que a lo mejor no ayuda y no verlo desde la mirada actual de lo que pasa con las parejas, lo fácil que se entra y se sale. Bueno, igual se entraba y se salían de relaciones y muchas se quedaban envueltas en esto. Fíjate, esa canción del final es una canción de Bruce Springsteen que se llama Dancing in the Dark. Y esa canción no es a ese ritmo punk ni metal que tiene ahí al final. Esa canción está adaptada para la película. ¿Y qué es lo que es una persona punk? Es como una persona que protesta, que va en contra de la corriente. Y pienso que esa es la relación que ella hace de presentarla a ella como si fuera una punk de la época victoriana. Ajá, una rebelde de la época victoriana. Yo no sé si alguien más quiere añadir algo. Pues entonces vamos a ir cerrando esta reunión. Yo les quiero presentar cuál va a ser la próxima película. Denme un segundito para compartirles. Bien, la próxima película, el martes, es Madre India. Lenín, tú quizás puedes hablarle un poco. Es una película, es un clásico de 1957. Como yo no la he visto, Lenín, si tú quieres, motívala tú un poco. Sí, realmente, como dijimos al principio, hemos escogido mujeres de diferentes épocas, aunque vamos a repetir el caso de la India, porque nos muestra, pudimos encontrar dos películas que encajan muy bien y en este caso la lucha de una mujer, pero superpuesta a la identidad de una deidad dentro de la cosmogonía religiosa de la India y un poco vamos a ver cómo esto se ha dado en otros contextos históricos, sobre todo aborígenes, o sea que una película clásica, porque como dijimos al principio de este año, queremos matizar que la programación que presentemos esté interesada por muchas formas cinematográficas y que de vez en cuando hagamos una mirada a ese cine clásico, sobre todo de los años 50, 60. Bien, es bueno que noten que esta película está en YouTube, igual que la de hoy. No está en Netflix, está en YouTube. Así que la buscan por ahí. Yo, claro, cuando les mande el correo les pondré el enlace, pero una forma de buscarla es poner Madre India, película completa, y ahí le va a salir si doblada o subtitulada al español y así la pueden encontrar. Entonces, no tenemos completa la programación de la semana que viene. Son semanas un poquito complicadas en Babeque porque tenemos unas actividades grandes y es posible que nos quedemos un poquito más corto de actividades en estos próximos 15 días. Pero decirles que esta exposición, la exposición de Silvano Lora, Argonauta de un paisaje en conflicto, está abierta. Va a estar abierta hasta el viernes, así que todavía tienen oportunidad de pasar a verla, una exposición muy interesante y la estamos haciendo para los que aún no lo saben en conmemoración de los 30 años, de cumplirse 30 años de un performance que hizo Silvano Lora en el río Sama.
frente a las réplicas de las calaveras de Colón que mandó el gobierno español para la celebración del 5º centenario. Entonces, recordarles que esta galería nuestra está abierta en días de semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y que estamos adyacente al colegio en la Roberto Pastoriza 329. Así que por parte nuestra, por hoy, esto sería todo, agradeciéndoles a ustedes que nos sigan siempre la corriente con las películas que nosotros les recomendamos, y por toda su participación en este foro. Muchísimas gracias, que tengan feliz resto de la noche. Buenas noches, gracias.